Bueno, muchas gracias a todos por vuestra presencia. Muchas gracias, Daniel, por este informe, Rubén. Bueno, el objetivo un poco es diseccionar este problema. Me gustaría empezar por una cuestión, porque yo creo que todos los aquí presentes somos conscientes de que el problema de las pensiones es como el elefante en la habitación, ¿verdad? Todo el mundo habla de las pensiones públicas, del problema de las pensiones públicas. Periodistas, analistas, economistas, la gente en su casa, mucha gente es consciente cuando se hacen encuestas de que no va a cobrar pensiones o las pensiones que va a cobrar en el futuro van a ser mucho más bajas. Los jóvenes están preocupados. Todo el mundo en España habla de las pensiones, menos los partidos políticos no hablan de las pensiones. Los políticos no suelen hablar del problema de las pensiones. Me gustaría empezar por ahí, Daniel. ¿Por qué no se habla de las pensiones en España? Los políticos, y especialmente los gobiernos. Bueno, muchísimas gracias primero a todos por la invitación. Sí, un saludo a todos los que estáis escuchando. Yo creo que la razón es porque parece que no se quiere tratar a los ciudadanos con la responsabilidad y con la seriedad que requiere el que sean, disculpadme, sí, no se quiere tratar a los ciudadanos como adultos. Yo creo que es muy sencillo explicarle a la gente las cosas de una manera técnica y no sectaria, y que se entienda que si lo que queremos es lo mejor para nuestros hijos, para nuestros nietos y para nuestros mayores, pues lo que hay que hacer es un sistema de pensiones que sea sostenible, como se ha hecho en todos los países líderes. La razón por la que parece que es más cómodo no tratar el tema, porque es muy fácil o parece políticamente ventajoso intentar venderle a la gente que 2 más 2 suman 22. Pero no, lo siento mucho. Claro. Esta mañana he leído la estupenda noticia de que después de que nos han subido masivamente los impuestos para, entre comillas, hacer más sostenibles las pensiones, pues dicen que los jóvenes se van a jubilar a los 67 años, es decir, aumenta la edad de jubilación, pagas más, recibes menos y, eso sí, a menos que hayas cotizado 38 años y 6 meses. Lo de 6 meses yo creo que lo hacen para joder. Ahí va, me quedé en 5. ¿No? Entonces, a menos que hayas cotizado, yo escuchaba a la ministra con esa alegría, a menos que hayas cotizado 38 años y 6 meses. Y un día. Y un día. Suena a condena de Shawshank Redemption. Entonces, yo creo que es simplemente tratar a los ciudadanos. Lo que estamos diciendo en este informe no es algo que sea ni antisistema, ni peligroso, es mostrarle a la gente las cosas como son, y los jubilados no quieren aprovecharse de un sistema que es un sistema de incentivos perversos, y los jóvenes no quieren encontrarse en una situación en la que efectivamente a futuro van a cobrar una pensión pública, pero el problema no es que vayan a cobrar una pensión pública, sino lo que se puede pagar con ella, ¿no? ¿Sabes? Cierta persona famosa por llevar un cabestrillo me preguntó una vez que si los jóvenes iban a recibir una pensión de 2.000 euros. Y yo dije que sí. Entonces se quedó tranquila. Dije, la cuestión es ¿qué es lo que vas a poder pagar con esos 2.000 euros? La inflación, mis queridos amigos. Entonces, yo creo que es eso. Hay que tratar a los ciudadanos como adultos. Los ciudadanos son adultos y entienden perfectamente cuando hay un problema de sostenibilidad, y por eso es una preocupación que está entre las 3 mayores preocupaciones de los ciudadanos en España. Efectivamente, junto con la vivienda, que es otro de los grandes problemas económicos de este país. Rubén, las pensiones es la mayor partida presupuestaria del Estado, más de 200.000 millones de euros y creciendo. De hecho, el gasto público en pensiones se ha disparado especialmente bajo el gobierno de Pedro Sánchez. Y eso tiene consecuencias a nivel presupuestario, tiene consecuencias a nivel fiscal, de presión fiscal, tiene consecuencias a nivel de deuda pública. ¿Dirías que las pensiones públicas es el principal problema económico del país? Bueno, antes de contestar tus preguntas, yo sí lo quería decir, dice, ¿por qué los políticos no hablan de pensiones? Porque a los que hablamos nos va mal. Entonces, bueno, la gente escarmienta en cabeza ajena, ¿no? Pero bueno, y luego porque
para eso hay que entender de las pensiones. Y yo no sé si entienden los políticos de las pensiones, porque incluso a personas que estamos habituadas a movernos en el mundo de lo contable es complicado, entenderse. Con el cachondeo que se traen, con el saldo básico de la seguridad social, la transferencia a clases pasivas que no pasa por la seguridad social, pero habría que sumarlo. No, o sea, tienes que hacer como ¿cómo se dice esto? Los detectives en las películas. Tienes que poner un corcho en tu casa y empezar a poner allí cartulinas de colores con cifras y conectores, ¿no? Pero bueno, volviendo, yo creo que es indudablemente el principal problema que tiene ahora mismo España. Claro, fijémonos que, por ejemplo, en teoría, se intenta mantener ¿cómo se dice? El poder adquisitivo de las pensiones, incluso que ganen, ¿no? Recordemos que se aprobó hace unos años el famoso 0,115%, que se llama factor de sostenibilidad, ¿no? Sí, que se suma al IPC, es decir, las pensiones en teoría suben más que el IPC, suben el IPC más el 0,115, es decir, que un pensionista, en teoría, en términos nominales, gana poder adquisitivo. Claro, lo que pasa es que, claro, la trampa está donde está, en que como no deflactamos las bases, cada vez las bases del impuesto sobre las rentas, la parte que paga, o sea, lo que es la pensión libre de impuestos, pierde poder adquisitivo. Se han hecho muchas trampas y algunas no se han contado. Yo creo que la más grande fue la de 2011, que es cuando el gobierno Zapatero, esto siempre se os olvida, estas cosas las hizo Zapatero. Los grandes recortes los hizo Zapatero. Y el gran recorte de Zapatero, por ejemplo, en las pensiones, es cuando alarga de 65 a 67 años. Eso es la que pone un periodo, ¿no? Pero fijémonos que alargar las pensiones de 65 a 67 años, quitarte 2 años de pensión, es aproximadamente bajarte la pensión un 8,5%. Así, directamente. Ese es el cálculo. ¿De acuerdo? Y efectivamente, claro, todo esto influye en todo, porque tenemos que el déficit de pensiones probablemente en España está no en el saldo básico que publica la AIREF, que son 70.000 millones, porque recordemos que de los 70.000 millones de saldo básico que publica la AIREF a los 8.000 que publica el gobierno, es que claro, el gobierno entre medias le mete 62.000 y dice, claro, así, ¿no? Es como un negocio que pierde y le entra una subvención. Claro, si entra una subvención, oiga, que resulta más vulnerable, ¿no? Pero quite usted la subvención, 70.000. Pero es que encima hay otros 22.000, que es clases pasivas, que no pasan por ahí. Es decir, que ahora mismo las pensiones generan un déficit público de 93.000 millones al año, 92.000 millones y subiendo. Y subiendo. Claro, esto lo que nos va a poner en una situación muy complicada, porque influye, pues claro, la necesidad de emisión de deuda pública del gobierno, la elevación de las primas de riesgo y la incapacidad de este Estado para, queriendo mantenerlo absolutamente todo en los niveles que está, plantearse cualquier tipo de rebaja de impuestos y de reducción de gasto, porque no se plantea ninguna de las dos cosas. Esto que comenta Rubén, el ejemplo yo creo que viene a cuento, porque es como cuando el nuevo presidente de Radio Televisión Española ahora saca pecho y dice que Radio Televisión Española ha registrado superávit. Claro. Claro, hombre, claro. Si inyectas 1.300 millones de euros de presupuesto público, evidentemente registra superávit. Pero esto mucha gente no lo sabe. Mucha gente piensa que las pensiones se pagan de forma suficiente, Daniel, con el pago de cotizaciones sociales. Pero no es cierto. Las pensiones se están sufragando ahora mismo y se detalla en el informe que presentamos hoy con buena parte de impuestos directamente de los presupuestos generales del Estado y que incluso con la emisión de deuda pública. Y aún así, el Gobierno insiste en que las pensiones públicas en España son sostenibles. ¿Son sostenibles, Daniel? No, claramente no son sostenibles. Un sistema que necesita un rescate anual todos los años y creciente cada año, obviamente no es sostenible. Y de hecho, el propio gobierno reconoce que el sistema no es sostenible en sus compromisos con Bruselas, en el que le va a pasar, eso sí, inteligentemente, al próximo, la patata caliente de una gigantesca reforma para reducir el peso del gasto en pensiones dentro de las cuentas públicas y reducir ese déficit. Es decir, en el propio informe de Escrivá, lo que muestra es que el sistema es completa y absolutamente insostenible. Fíjate que ese informe que asume que en España va a haber un crecimiento anual de la productividad del 2%,
que es algo que es fantasía en España, no es por nada, ¿sabes? Pues con esos datos y con esas estimaciones completamente estrechadas e infladas para dar datos relativamente positivos, a pesar de todo eso, viene en el año 2028 una gigantesca reestructuración del sistema de pensiones. Entonces, no, las pensiones, como son, no son sostenibles. Ahora, ¿se pueden hacer sostenibles? Claro que se pueden hacer sostenibles. Se puede llevar a cabo una serie de reformas para que los jubilados tengan la posición que merecen y a la vez los jóvenes no se encuentren ante ese problema intergeneracional que se está generando, por el cual hay tantísimos jóvenes que piensan, probablemente con razón, que no merece la pena participar en un sistema del que no van a recibir prácticamente nada. Entonces, no son sostenibles, hay que decirlo claramente, no se pueden sostener haciendo pequeñitas reformas, no sirve lo que se acuerda en el Pacto de Toledo. En el Pacto de Toledo, claro, el Pacto de Toledo pone a acordar cosas siempre a la gente que cobra y no a los que pagan. Pues entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se ponen de acuerdo en todo. Claro, ¿cómo se va a funcionar todo? Subiendo impuestos y aumentando gastos. Entonces, la evidencia empírica de que el sistema de pensiones no es sostenible es que se tiene que rescatar todos los años y de manera creciente. Y la segunda, muy importante, es que tenemos la evidencia de que utilizar el sistema que tanto se repite en el debate político, de no, todo esto se soluciona subiendo los impuestos y aumentando el sector público. Tenemos la evidencia por Francia que eso tampoco funciona. Es decir, el sistema de pensiones no solamente no es sostenible en España, sino que tampoco se hace sostenible con esas medidas que dices. Esto es interesante y me gustaría abordarlo contigo, Rubén, porque una de las soluciones que está aplicando el gobierno de Pedro Sánchez para dar la sensación de que el sistema público de pensiones se puede mantener en el tiempo, cuando, como bien ha explicado Daniel, no se puede sostener, requiere un rescate anual de decenas de miles de millones de euros, es mediante subidas de impuestos. Este gobierno se está caracterizando por ser el mayor expoliador fiscal de la historia democrática de España, más de 140 subidas fiscales, sube todo tipo de impuestos, sube también las cotizaciones sociales y aún así no llega. ¿Qué pasaría en caso de que no se lleve a cabo una reforma como la que requiere este país en materia de pensiones y el gobierno o los siguientes apuesten por seguir machacando impuestos a la clase trabajadora y a las empresas para intentar sostener ese modelo? Bueno, ahora mismo, ceteris paribus, es decir, dejando los impuestos como están, simplemente esos 93.000 millones que hablábamos al principio, que es el déficit básico, el saldo básico que publica la IREF, más los 22.000 millones más o menos que genera clases pasivas. Voy a hacer aquí un inciso, ¿no? Porque, claro, el jubilado piensa que tiene un derecho y lleva razón, porque todos pensamos que el sistema es autosostenible, salvo unas pocas importes para pensiones no contributivas, un pequeño importe, no, bueno, un mecanismo de solidaridad para gente en unas situaciones muy precarias que todos entendemos, ¿no? Pero todo el mundo piensa que con lo que está pagando, pues ha pagado su pensión y por lo tanto lo que entiende es que debiera casar las cifras, ¿no? Y sin embargo, por ejemplo, yo quiero poner el problema de clases pasivas. Clases pasivas, que son pensiones que no pasan por la seguridad social, por eso antes he dicho de los 70.000 millones de déficit de saldo básico hay que pasar a 92.000 por los 22.000 millones de clases pasivas que los paga directamente el Estado. Por clases pasivas el Estado ingresa de cotizaciones 800 millones y paga pensiones por 22.000. Vamos, la barbaridad. Aquí la única cosa positiva que tenemos es que el sistema de clases pasivas es solamente para funcionarios que ingresaron antes de 2011 y bueno, y gracias a Dios pues es un sistema a extinguir, pero fijémonos qué sistema de pensiones actualmente tan mal montado. O sea, paga por prestaciones 20 y tantas veces lo que ingresa. Entonces, claro, solamente hay una manera. ¿Cómo cubrimos esos 93.000 millones? Impuestos. He dicho al principio, ceteris paribus, si no toco los impuestos, más o menos, unos números gruesos que he hecho esta mañana, me sale que para el año 2030 nos vamos a 98.500. O sea, que 98.500 millones
de los impuestos o de la emisión de deuda, todo se puede financiar con emisión de deuda también, van a ir a cubrir el déficit. Claro, esto se le pone al Estado en una situación de dificultad para bajar impuestos fuertes. Es decir, eso sí hay que entenderlo en el que gobierne la próxima vez. Es que cualquier gobierno español es verdad que tiene muy hipotecadas las cuentas. Que eso no quiere decir ni que no se pueden reducir gastos, ni que no se pueden bajar impuestos. Lo que no podemos esperar, lógicamente, es jauja. ¿Por qué? Porque es que los compromisos que tiene asumidos el Estado son brutales. Y todo eso resta crecimiento, claro. Resta crecimiento, que es realmente lo que nos podría permitir salir más rápido de esta situación. Hay una brecha generacional porque los jóvenes son cada vez más conscientes de que buena parte de su sueldo se va al pago de impuestos y cotizaciones para mantener un número creciente de pensiones. Eso ha generado pues unas tensiones a nivel social importantes, y el hecho de sustentar todas y cada una de las soluciones que se ponen en marcha por parte de los diferentes partidos en subidas fiscales, eso se acaba traduciendo en más descontento social, menos crecimiento, más empobrecimiento, porque por mucho que te suban el sueldo, si finalmente te machacan a nivel de impuestos, tu sueldo neto, tu sueldo real no sube. Pero, por lo tanto, la subida de impuestos no es solución sostenible ni duradera. La segunda receta que aplican o que proponen algunos es, bueno, si el modelo público de pensiones es un modelo de reparto, es decir, que se sustenta sobre la cuestión demográfica, es decir, necesitamos más cotizantes para poder mantener a un número creciente de pensionistas, la solución son los inmigrantes, es la inmigración. Pero hay algunos cálculos al respecto. El Banco de España habla de que se requerirían de decenas de millones de nuevos inmigrantes para poder mantener el sistema en pie. ¿El tema de la inmigración sería la solución al problema, Daniel? Si el tema de la inmigración y de las subidas de impuestos fuesen la solución al problema de las pensiones, Francia tendría unas cuentas públicas perfectamente saneadas y no estaría con gigantescos problemas de déficit y de deuda como tiene ahora mismo. Eso ya es la evidencia, ¿no? La segunda es que todos los estudios empíricos muestran que la inmigración tiene otros factores positivos. La inmigración en sí misma no es ni mala ni buena, como casi todas las cosas, pues, excepto los impuestos, pues tienen elementos positivos, pero la inmigración no va a cubrir un agujero del calibre del que está hablando Rubén, ni lo ha cubierto en ningún país. No existe ninguna evidencia de ningún país que te diga que trayendo más inmigración se va a generar la sostenibilidad del sistema a largo plazo. Es más, además tenemos que hablar del tipo de inmigración. Cuando tienes una inmigración que, pues, como es el caso de España, que viene con unos niveles de formación, unos niveles de niveles laborales muy limitados, ¿no? Pues eso claramente genera un problema mucho mayor de compromiso. Y se ve inmediatamente en los datos de Eurostat. Los datos de Eurostat, aquí el cohete es el país número 1 en compromisos por pensiones acometidos y no financiados todavía, un 500% del Producto Interior Bruto. Es decir, lo que hablaba Rubén, estamos hablando de deuda o que se está emitiendo o que se ha emitido. A mí, la deuda que ya se ha emitido me preocupa relativamente poco. Me preocupa, pero me preocupa relativamente poco. A mí lo que me preocupa es lo que hay debajo de la punta del iceberg. Claro, y tenemos una deuda en la Seguridad Social que se ha multiplicado por 4, a 136.000 millones, pero es que debajo, sin emitir todavía, están compromisos que son 500% del Producto Interior Bruto. Ese es el gran problema. Ese es el gran problema. Por lo tanto, pensar que vas a encontrar el maná de ingresos fiscales vía inmigración, vía subidas de impuestos, vía penalizar a los contribuyentes y a las empresas, es simplemente imposible. No hay ninguna manera, ninguna manera. La única manera en la que lo puedes, fíjate, ¿cómo será de insostenible el sistema? Que ni siquiera poniendo en las estimaciones de los economistas socialistas, ¿no? Es un oxímoron, ¿sabes?
que ponen crecimientos del 3 y pico, no sé cuántos, y crecimiento de la productividad del 2%. El papel no soporta todo. Ni siquiera, no, pero es que ni siquiera, o sea, ni siquiera si mañana te conviertes en Irlanda, tienes un sistema de pensiones sostenible, porque la evidencia es que en Irlanda también lo han tenido que reformar. Vayamos, por lo tanto, a la reforma. Ya hemos abordado el problema. Hemos dicho que hay un problema con las pensiones públicas y hemos abordado algunas de las variables clave de ese problema. Como me recuerda el título de un libro, España tiene solución, las pensiones también tienen solución y es precisamente lo que se aborda en este informe. Daniel, ¿cuál es la solución al problema de las pensiones en España? Bueno, como todo en nuestra vida, no hace falta inventar nada, ¿eh? Aquí no hemos inventado, de repente, la solución del bálsamo de Fierabrás, sino lo que hay que hacer es llevar a cabo la reforma que han hecho todos los países líderes, que es hacer una transición gradual a un sistema de capitalización en el que haya un componente de reparto, un componente de solidaridad, está todo el mundo de acuerdo, pero en el que los jóvenes no perciban que están poniendo dinero en un pozo sin fondo y en el que los jubilados o las personas que están contribuyendo vean que tienen una cantidad que está invertida a su nombre y que les da además libertad. Y que es muy importante porque hay algo que no hemos dicho en este rato, y es lo profundamente injusto y profundamente hipócrita que es que España es uno de los pocos países, a mí no se me ocurre ninguno, pero voy a decir uno de los pocos por si hay algún otro, en el que los políticos dicen: yo he subido las pensiones. En todos los países del mundo las pensiones o suben o bajan dependiendo de lo que hay. No es una cuestión política que se lleva a las elecciones, que genera debate de va usted, me decían a mí, yo tuve la locura de participar en política un año, el 58, no está mal, vale. Y me dicen: ¿va usted a subir las pensiones con el IPC? Digo, ¿yo? ¿Cómo yo? Será lo que haya, ¿no? Entonces, ese es el gran problema. El gran problema es politizarlo. El gran problema es que haya alguien que se crea que es el político A o el político B el que sube o baja las pensiones. Esa idiotez de que ha llegado el político A y como ha hecho un ajuste, pues ese es el que las baja. Claro, el que las baja es porque el anterior se ha gastado más de lo que puede, ¿no? Y el que las sube es un cara dura que, como yo digo siempre, con la tarjeta de crédito de otro, todos los restaurantes son baratos. Entonces, claro, pues ir tirando de deuda y luego decir: yo soy el que más sube las pensiones, hombre, pues si es por eso, lo que no entiendo es por qué no las suben a 6.000 o 7.000 euros, ¿verdad? Eso lo has dicho tú, además. Eso es lo que sí. Esto es tremendamente inmoral porque efectivamente se utilizan las pensiones de forma populista para intentar comprar votos, mantener votos, y al revés, se utiliza también como arma política entre los diferentes partidos. Es que usted va a congelar las pensiones o va a recortar las pensiones. Que yo recuerde, el único partido que congeló, el único gobierno de toda la democracia que llegó a congelar las pensiones fue uno presidido por Rodríguez Zapatero, que congeló las pensiones y redujo el sueldo a los funcionarios en medio de la crisis económica. Luego también hay otro factor tremendamente inmoral por parte de los gobiernos y los políticos, que es un poco lo que comentabas tú antes, Daniel, de que las pensiones están garantizadas. Confiad en mí, las pensiones están garantizadas. ¿Por qué digo que eso es perverso? Porque sí, claro, si niegas el problema, habrá mucha gente incauta que caiga en ese engaño y no sea prudente a la hora de ahorrar, a la hora de invertir, para garantizarse un complemento para su futura pensión pública, porque coincido con Daniel en que pensiones públicas va a seguir habiendo. La cuestión es cuánto vamos a cobrar o cuánto vamos a poder cobrar con ese dinero. La solución que se plantea en este informe, Rubén, es un sistema mixto en el que se garantiza una pensión pública mediante el pago de impuestos, pero luego hay una segunda pata, un segundo pilar de cuentas nocionales que se paga con cotizaciones sociales y, como bien se explica en el informe elaborado por Daniel, la pensión se calcula según lo realmente cotizado y en función también de la expectativa de vida, es decir, con indicadores o variables automáticas que no dependan del gobierno
de turno y donde se apliquen indicadores que sean realmente sostenibles. Y un tercer pilar de cuentas individuales, también con parte de la cotización, de ahorro privado para complementar la pensión. Este tipo de reformas, Rubén, es que a veces pensamos, bueno, ¿dónde se ha hecho eso? No, habría que preguntarse lo contrario, ¿dónde no se ha hecho eso? Y España es uno de los pocos países que ni siquiera ha abordado esa reforma. Suecia durante la Revolución Liberal de 1990 hizo algo parecido, ¿no? ¿De acuerdo? Nosotros en el programa económico de Vox, cuando estaba Iván Espinosa de portavoz, llevábamos algo relativamente parecido. Es que tenemos, nos gusta, es decir, no podemos ya abandonar a las personas que tienen muchos años, ya no digo a los que están jubilados, sino a las personas que tienen muchísimos años cotizados, no los podemos ya abandonar a su suerte. Claro, efectivamente, el Estado tiene una deuda brutal con ellos y por lo tanto la tiene que asumir. Y no podemos de la noche a la mañana ir a un sistema de capitalización, pero sí podemos ir transitando hacia un sistema de capitalización con una parte mínima de solidaridad para todos. Has dicho tú antes que el único que ha congelado las pensiones fue Zapatero. No. El único que las ha bajado. No se nos olvide el 8,5% al que me refería al principio. Sí, con la reforma. Correcto. Y eso tiene que ver con los derechos nacionales. Nosotros cuando estábamos en el Congreso propusimos que se publicaran, y no era solidaridad nuestra, es que estaba en el Pacto de Toledo, se publicaban los derechos nacionales. Es decir, que se informara a cada cotizante de a cuánto ascendía el valor actual de su pensión. O dicho de otra manera, a cuánto asciende la deuda que el Estado tiene con usted en este momento, ¿no? Deuda que va creciendo hasta la edad de jubilación y luego va decreciendo, ¿no? Y se va consumiendo. No quisieron publicarlo. ¿Por qué? Porque ahí, por ejemplo, eso habría servido porque en el año 2011, cuando Zapatero hace la reforma, todos habíamos recibido una carta en nuestra casa y habíamos visto que hace un año teníamos más derechos que este año. Y lo que espera es, si el año pasado, yo tengo unos 100.000 euros de derechos y he cotizado y eso habrá rendido algo, aunque sea el tipo de la deuda pública, te duele mal, no. Que tenía menos. Lo habíamos visto. Entonces, lo bueno que tienen también las cuentas nacionales es el tema de transparencia informativa, porque aquí estamos todo el día hablando de transparencia informativa, pero lo menos transparente informativamente hablando que hay son las cuentas públicas. Por ejemplo, lo que he contado antes de lo difícil que es llegar a la conclusión de cuánto se le va al Estado en pensiones y este tema, de cuánto me debe usted a mí ahora mismo. Vamos a ver, yo soy muy partidario de esos sistemas por varias cosas. Yo soy muy partidario de la libertad de edad de jubilación. ¿Usted se quiere jubilar a los 50? Sí. Es que me quedan 500 euros. Es su problema. Es su problema. ¿No? Porque soy muy partidario, por ejemplo, de los sistemas de capitalización por movilizar la pensión. Recordemos que ese sistema lo que hace es fijar la población al territorio. O sea, casi parecemos siervos feudales. Cuando un día tiene 45 o 50 años, el irse de España, pues es un problema, porque ¿cuánto tiene uno ahí ya metido? ¿Cuánto tiene uno metido? 45 o 50 años y a lo mejor les sale una buena oportunidad. Es verdad que hay algunos procedimientos dentro de la Unión Europea de traspaso, ¿no? Pero fuera de ese espacio, no se va a Estados Unidos y empieza a cotizar de cero, con lo cual, entendámonos, deja aquí un activo importantísimo. Por eso, sí, y luego has dicho una cosa muy interesante y que es políticamente muy incorrecta. Yo voy a sacar la incorrección política aquí. Ha dicho, se ajusta en función de la expectativa de vida. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que a igualdad de cotizaciones, normalmente una mujer tendría menos pensión, puesto que su expectativa de vida es más larga. Claro. Eso es así. No, es así. Es así, es decir, así es como se calculan los seguros de vida, lo siento mucho. La pensión comprar una pensión en una aseguradora, mira, me ha caído un dinero del cielo y quiero comprar una pensión. Con el mismo dinero, me explico, a un hombre le cubre menos años. ¿Por qué? Porque al revés, vamos, o porque, claro, tiene más pensión con el mismo dinero un hombre. ¿Por qué? Porque su expectativa de vida es baja. Claro. Ponte tú a decir esto en el Parlamento. Y Irene Montero
se le puede poner una fiera. ¿Y a usted no le preocupa de verdad esa desigualdad de que nosotros vivamos menos? ¿No la va a solucionar de algún modo? ¿Me explico? Claro, no la va a solucionar de algún modo el por qué los varones tenemos esa gran desigualdad. Para mí es la más importante. Para mí es la más importante. No la va a solucionar el Estado, no puede ni ver. Lo que está diciendo es lo financiero. Y un capital, en más años, pues da para menos. Pero curiosamente, este tipo de reformas que suenan, suenan como algo extraño porque no se suele hablar de ese tipo de cuestiones sobre las reformas que sí han aplicado la inmensa mayoría de países ricos, a excepción de España y Grecia. Creo que son los pocos, y bueno, ya sabemos cómo acabó el caso griego, que los pensionistas griegos, el sistema quebró, el Estado quebró, y de un día para otro los pensionistas griegos perdieron el 50% de su pensión. El 50% de golpe. Pero, como digo, este tipo de reformas de sistemas mixtos, de capitalización, de cuentas nacionales, están extendidísimos en la inmensa mayoría de países desarrollados. Lo anómalo es lo que sucede en España. Mi pregunta, Daniel, y también lo recoges en el informe, ¿cuál es el coste de no actuar? El coste de no actuar es elevadísimo, porque una de las cosas que escuchas a los que dicen que no pasa nada es, oye, sí, es verdad que el sistema no para de endeudarse, es verdad que el Estado no para de endeudarse, pero como la ratio de deuda sobre PIB no sube, pues entonces no pasa nada. Claro, ¿eso por qué es? Porque te están crujiendo por el numerador y por el denominador, porque la ratio de deuda sobre PIB está inflada por mayor inflación. Es decir, que es profundamente injusto. Entonces, es muy importante darse cuenta de que los que dicen que esto no se puede hacer es porque tienen el objetivo político de crear un sistema de clientes dependientes rehenes. Es decir, la penalización del ahorro, la falta de transparencia, la utilización de las pensiones desde un punto de vista político. Tiene un objetivo, que es el de tener a una subclase dependiente que además no se puede ir, etcétera. Bueno, es una cosa tremenda, porque yo he estado intentando ver cómo consolidar 3 pensiones, una de Estados Unidos, una de Reino Unido, y de aquí, vamos, no te quiero contar la crujida. Una odisea. La crujida de impuestos, ¿cómo se te ocurre hacerlo? Bueno, para eso. Entonces, ¿qué es lo importante? Por lo tanto, lo importante es que los que dicen que no se puede hacer, en lo que están, a lo que están apostando es a que España gaste lo que gaste y se endeude en lo que se endeude, va a tener siempre crédito barato. Eso es a lo que están apostando. Pero claro, ¿cuál es el otro lado de ese crédito barato y de esa deuda? Menor crecimiento de la productividad, salarios reales netos más bajos, cayendo, menor tamaño empresarial, un crecimiento que cuando te dicen que la economía crece viene dopado por inmigración y por baja productividad. Entonces, en realidad lo que estás haciendo es un empobrecimiento generalizado de la población. Entonces, es mucho más cómodo decirle a la gente que les vas a regalar algo con una moneda que cada vez vale menos, que decirle que hay que hacer una serie de ajustes y que en el futuro van a ser mucho más ricos. Sobre todo esa es la parte, ¿no? Fíjate, antes de ayer, una de las personas de estas que dice que es imposible, que sabía que íbamos a presentar esto y que obviamente no está aquí, me dijo, a ver cómo le vendes tú el tema de las cuentas nacionales y la inversión en capitalización a la gente en un día como hoy, en el que estaba, oh Dios mío, la bolsa bajando un 1%, no te vas a creer. Y le dije, espera mañana. Bueno, pasado fue, pero hoy estaría la gente mirando su cuenta nacional y diciendo, ¿no? Eso lo cuenta muy bien Sebastián Piñera, el ministro chileno que llevó a cabo esta revolución, que cada vez que le viene le dice, sí, pero es que la volatilidad de la bolsa y todo eso, dice, sí, pero es que usted se sube a una silla y dice, mire, pero es que estamos aquí y usted está hablando de ahí. Y eso es muy importante que la gente lo entienda. La gente está cotizando, estamos cotizando a un agujero. No estamos cotizando
no estamos invirtiendo. No estamos invirtiendo, no es que diga, porque había un anuncio, de acuerdo, me acuerdo, que decía, no, si estás contribuyendo a la sociedad, estás invirtiendo. No, no estás invirtiendo, se está emitiendo deuda para pagar gasto corriente. Aquí no se está invirtiendo nada. Entonces es mucho más sencillo tratar a los ciudadanos como adultos y decirle a los jubilados, efectivamente, no lo vamos a cambiar de un día para otro, pero el primero que no quiere que la situación sea tan profundamente injusta para sus nietos es el jubilado. No es eso de, los jubilados quieren robarle a los jóvenes. No, los jubilados no quieren robarle a nadie. A los jubilados les han engañado con un sistema que se creó por Bismarck, con el objetivo de darle pensiones a la gente a partir de los 65 años. ¿Por qué? Porque en aquella época Bismarck no era tonto, la gente se moría con 63. Claro, entonces decía, no te preocupes que a los 65 te voy a dar una pensión. Listo era. Claro, ahora lo que pasa es que, fíjate, 80 y pico y creciendo. 80 y pico. Mira, por fuerte. Mira, ahí en los asientos baratos, que estáis bastante jóvenes, ¿vale? Vosotros que sois jóvenes, no nosotros, aquí no vale, la probabilidad de que uno de vosotros tres viva más de 100 años es casi del 100%. Ahora, piénsalo, te vas a jubilar con 67, es decir, que vas a tener un periodo de vida en el que, post vida laboral, superior a toda tu vida laboral si eres un crack, como sois vosotros, y curráis los 38 años y 6 meses de la administración. ¿De acuerdo? Entonces, piénsalo desde ese punto de vista. En valor presente neto, que es que no es tan difícil, es imposible hacerlo sostenible. Aunque traigas más gente, si es que no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, yo que voy a vivir mucho más que 100 años, ¿sabes? Pues estoy muy preocupado, claro, estoy muy preocupado. Entonces, hay que defender el ahorro privado, hay que hacer todo lo contrario a lo que se está haciendo, porque si no, lo que tú estás diciendo, lo que ahora es un problema que lleva a que estemos aquí, dentro de unos años va a ser un problema, como ha pasado en Francia, a que la gente salga a las calles y monte las que se montan en Francia, que hay una alegría también ahí para manifestarse tremenda, y claro, eso no es justo para los ciudadanos, no es justo porque la gente que dice, yo he trabajado toda mi vida y he cotizado toda mi vida para recibir una pensión, a mí me pasó una vez en la televisión, me dijo, usted está mintiendo porque yo he cotizado toda mi vida y tengo derecho a una pensión. Y dije, sí, pero es que en 12 años, con un cálculo muy generoso, en 12 años, desde que usted se jubila, ha consumido todo lo que ha podido aportar al sistema en un sistema de reparto. Y entonces hay que decírselo a la gente y que la gente sepa que se pueden buscar soluciones que además hacen más rica a la gente. Y eso es lo que me molesta, que en el debate político, hombre, tiene su lógica, claro, el debate político, eso no gusta porque el sistema que estamos proponiendo aquí da independencia a las personas. Exacto. Tú has dicho una cosa tremenda, Rubén. Si quiere usted jubilarse a los 50, se jubila. Si quiere usted utilizar lo que ha cotizado para montarse un negocio, y etcétera, utilice una parte de ello, etcétera, etcétera. Sí. Claro, ahora tú dile a una persona, claro, cuando les dices, es que si hubiera puesto usted lo que ha cotizado durante toda su vida, en vez de meterlo en un pozo sin fondo, en el S&P 500, usted sería millonario. Millonario. No millonario en términos nominales, que es como te lo quieren vender, sino millonario en términos reales. Y dices, pero si el S&P 500, ¿quién sabe qué es eso? ¿Quién sabe qué es eso? ¿Y usted sabe qué es el sistema de la seguridad social? Sí, esa es otra. Nos estamos quedando sin tiempo y me gustaría abordar una última ronda, porque esto que comentas, Daniel, es muy importante. Mucha gente desconoce cómo funciona realmente el sistema público de reparto en España, ¿no? Muchos dicen, bueno, yo es que estoy cotizando y por lo tanto tengo derecho a una futura pensión, sin percatarse de que ese derecho en ningún caso está garantizado, depende de una voluntad política, depende de las circunstancias políticas, depende de los políticos, de los gobiernos de turno, lo que vas a cobrar, lo que no vas a cobrar, etcétera, porque las cotizaciones que se pagan hoy van el 100% al pago de las pensiones de los jubilados de hoy.
Es decir, ese dinero no se guarda, no se invierte, va directamente el 100% y ni siquiera con eso es suficiente. Se requiere inyectar impuestos procedentes de los presupuestos generales del Estado, se requiere incrementar la deuda pública y, como bien has comentado, Daniel, muchos políticos temen una sociedad libre e independiente financieramente. Muchos son los que quieren una sociedad servil y dependiente y de esa forma ejercer populismo y, a cambio de pagas, comprar voluntades. ¿Qué es la magia del interés compuesto? Efectivamente, como bien ha comentado Daniel, si invirtiésemos nuestras cotizaciones sociales en la bolsa internacional, en la bolsa mundial o en la bolsa norteamericana año tras año, hasta en el IBEX. En el IBEX seríamos, o sea, no es que nos jubilaríamos con 2.000 euros o 3.000 euros, que es la pensión máxima. No. Nos jubilaríamos con 7.000 euros al mes sin consumir capital, con un patrimonio, en términos reales, de 1 millón y pico de euros que luego puedes legar a tus hijos, a tus amigos, a tus familiares o a lo que quieras, simplemente viviendo de intereses. El modelo que se plantea en este informe es un modelo, además, no solo es posible, no solo está aprobado, sino que además garantiza el cobro de las pensiones actuales, puesto que establece un periodo de transición. Los que ya están cobrando la pensión en nada les afecta, es para los futuros jubilados. Acabo, después de esta reflexión en la que me he extendido un pelín, con una cuestión final para cerrar la mesa. De acuerdo, sabemos cuál es el problema, sabemos cuál es la solución. ¿Cómo aplicarlo? ¿Cómo vendérselo a los españoles? ¿Cómo venderlo políticamente? ¿Cómo hay capacidad, hay esperanza de que los partidos en España compren un modelo similar? Porque hasta el día de hoy, insisto, nadie lo está planteando. Rubén. Bueno, hubo un partido que lo compró, pero luego se deshizo de los autores, ¿no? O sea, por cierto, me has dejado preocupado. Entiendo que estés intentando lucrar 3 pensiones, porque si quieres vivir hasta los 100... Yo sí, ¿eh? No, está bien. Me lo van a pagar ellos. No, es decir, efectivamente, se ha vendido vuelvo a la broma, ¿no? Se ha vendido una vez y se desistieron los autores. Y luego es verdad que en la Comisión de Economía hay aquí 2 compañeros míos que saben que defendimos muchas de estas cosas, por ejemplo, los derechos nacionales, se defendieron bastantes cosas de este estilo. Ya no tiene que nunca ganábamos, ¿no? O sea, nosotros, de hecho, no conseguíamos ni un voto de apoyo, nadie, solo me votabais, o nos votábamos nosotros 5 a nosotros 5, ¿no? Pasaban de nosotros. O sea, yo realmente en eso soy muy pesimista, entonces creo que al final va a ser una catástrofe del estilo de la griega. O sea, ya van a llegar y nos van a venir un hachazo del 50%. Mira, esa idea que tiene mucha gente, pero que me den lo mío, claro, es que la gente piensa realmente que está aportando un fondo. Si le tuvieran que dar lo suyo ahora mismo el Estado, lo pone Iván Espinosa en su magnífico libro España tiene solución, y yo creo que lo pone eso también en el informe. La última vez que se calculó cuánto debía el Estado por pensiones, la última vez, que no lo publica desde el 21, más que nada porque ya sabemos que hoy en día estos cálculos con una hoja Excel pues son muy pesados y lentos, ¿no? Los del 21 no eran 6,1 billones. Yo he hecho una estimación esta mañana, es gruesa, puede que hoy asciendan a 7,4 billones. Para el 2030 9,2. O sea, ese es el volumen de deuda oculta de la que hablabas tú antes. El volumen de deuda oculta que tenemos. O sea, 6,1 la última vez que alguien lo midió en Eurostat, 7,4 una aproximación más o menos. Errará, pero no mucho. A lo mejor de 7,4 son 7. O son 8, por ahí andará. Claro, es que el político, pues lo siento mucho, pero se ha vuelto muy cortoplacista. No piensa más allá de las próximas elecciones y de ser reelegido. Y eso es un problema. Realmente necesitamos políticos que no les dé miedo perder el puesto. Claro, es que es lo que necesitamos, gente que no les dé miedo perder el puesto. Esa es la gente
que va a hacer lo que cree que tiene que hacer, ¿vale? Aunque tenga problemas. Y claro, la ciudadanía también tendría que cambiar mucho, porque debería apostar más por gente que no teme perder el puesto, claro, ¿no? Y apoyar más ese tipo de opciones. Pero claro, como no, a la mínima vas a tener una manifestación, un scratch, no sé, los periódicos te van a llamar loco a los 48 horas por una medida. Y ahí tenemos a Milei. Una de las medidas de Milei han sido muy duras. Van demostrando que van generando, que van en la dirección correcta y han reducido la pobreza, la inflación se ha reducido mucho, que tienen costes, claro. Es que es imposible. Es que todo cuesta en la vida. Es que no hay nada que sea gratis. Y cuando nos hemos metido en estos niveles de deuda, pues habrá que pagarlos. ¿Sí? La única manera que hay que pagarlos son las cantidades una quita, que es lo que hizo Zapatero, un 8,5% de quita. Claro, que fue literalmente lo que hizo. Claro. Si no, ahora mismo deberíamos, pues, la diferencia, en torno a un 10%, ¿no? Si quitas un 8,5%, en torno a un 10% más. O sea, que la famosa cifra de Iván de 6,1 en el 21, pues, habría dicho Iván, son 6,7. Claro, porque Zapatero se cepilló 600.000 millones, claro. Claro. Yo soy más optimista. Esto, sí, por eso ahora te doy paso y con esto terminamos, porque acaba de comentar Rubén el caso de Milei. Milei es un político atípico, lo conocemos bien. Claro, ganó las elecciones diciendo las verdades del barquero, diciendo algo tan impopular como ¡no hay plata! Y lo dijo, y lo repitió. Y los argentinos decían, pues tiene razón, no hay plata. No hay plata. Y luego dijo, y hay que hacer reformas, y hay que hacer ajustes, porque el enfermo está muy enfermo. Pero si plata siempre puede haber. Es el único bien que puede ser ilimitado. Sí, claro, imprime. De lo que no hay es de lo otro. Claro. Pero fijaos, porque los mismos que cuando ganó Milei decían que Argentina iba a ser la gran catástrofe y hecatombe, esos mismos ahora están reconociendo The Economist, Washington, el Wall Street Journal, el Washington Post, están admitiendo que Argentina va espectacularmente bien a nivel macroeconómico. Por lo tanto, acabemos con un mensaje de esperanza, Daniel. ¿Hay esperanza? Sí, hombre, sí hay esperanza. ¿Por qué hay esperanza? Yo no soy tan negativo porque yo creo que... ¿Por qué? Daniel va a llegar a los 100. Porque yo voy a llegar a los 100. Pero aparte de eso, es muy importante ver que el cambio demográfico también es relevante para la política. O sea, ahora los partidos políticos se están poniendo nerviosos porque no acceden al voto joven. Están hablando de cómo llegar a los jóvenes, cómo llegar a los jóvenes, cómo llegar a los jóvenes. Claramente no hablando todo el día de pensiones y de subvenciones, ¿verdad? Eso es muy importante. También es muy importante que los partidos políticos empiecen a mirar las encuestas de verdad. Porque dicen, no, es que hay que seguir defendiendo un sistema insostenible porque hay que mantener el voto del pensionista. Vas al voto del pensionista y ves que los pensionistas, al contrario de lo que piensan algunos políticos, no se compran. Que los pensionistas dicen, no señor, yo voto a quien considero que hace las cosas mejor, sea quien sea. Entonces, una vez que sabes, que los pensionistas no les estás engañando con subterfugios y maquillaje, y ve que necesitas un voto joven que cada vez pesa más y cada vez es más importante, yo creo que ahí va a ser relevante. Te voy a decir otra cosa. Esto de la inmigración, que tanto le gusta a la izquierda, ¿sabes? La inmigración, la solidaridad y todo esto, se da la vuelta. Y resulta que de repente los inmigrantes van y votan al contrario. ¿Por qué? Porque una vez que están ya aquí, no les gustan los que vienen a quitarles su puesto de trabajo, su casa, etcétera, etcétera, como ha pasado en tantísimos países. Entonces es importante ir analizando ese cambio de mentalidad. Yo soy optimista, no hace falta, espero que España se vaya a la situación de Grecia o a la situación de Argentina para mejorar. Yo creo que somos un país muy grande y que cuando se pone y lo hace muy bien, y porque lo han hecho todos los países de nuestro entorno, que no sé por qué nosotros no podemos, ¿sabes? No podemos ser como los demás, ¿no? Bueno, pues hasta aquí la mesa de debate. Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias, Rubén.
Muchísimas gracias a todos porque efectivamente, como bien estamos explicando, si España tiene solución, eso significa que también el problema de las pensiones tiene solución y este informe así lo recoge y así lo expone. Gracias a todos.